Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquí está hablando de dos cosas opuestas. Cuando o éramos justos o somos justos o somos pecadores. Aquí lo está diciendo con otras palabras. Aquí está diciendo, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando una persona todavía dice que es pecadora, esa persona, ¿qué tiene que ver con la justicia? Tiene una persona que dice que es pecadora, puede tener algo que ver con la justicia de Dios. Lo que dice este versículo son dos cosas opuestas. Cuando en la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es libre del pecado. En el momento que éramos esclavos del pecado, no teníamos nada que ver con la justicia de Dios. Romanos 6:20 lo evidencia, son dos cosas opuestas. No solo en Romanos 6:20, también lo podemos ver en Salmos, Salmo capítulo 1, versículo 5. Hay muchos versículos donde podemos ver el pecado y lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto del pecado? Ser justo. El que alcanza la justicia de Dios, ¿cómo se llama? Justo. El que todavía es pecador, ¿qué tiene que ver con la justicia de Dios? Nada. Cuando nos encontramos con las personas, no por molestarles, no por cuando se interactúan con nosotros, no por enojarles, no porque los estemos eh, queriendo lastimar o queriendo hacerles sentir mal, no. Cuando le hacemos la pregunta a las personas, ¿eres justo o eres pecador? A veces solo preguntamos una de las dos, le decimos a las personas, ¿tú eres pecador? Entonces las personas que suelen contestar, claro. Lamentablemente hay personas a quienes les hacemos esta pregunta a través de TikTok, pero como se la hacemos escrita, la persona piensa que nos estamos burlando de ella o que la estamos menospreciando. La persona quiere esquivar la respuesta, pero no lo hacemos con mala intención, o sea, con intención de así, menosprecio, burla, no. Lo hacemos con la intención de que la persona se dé cuenta dónde está. Una persona que todavía es pecadora, como dice Romanos 6:20, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Romanos 10, versículo 1, 2, ¿qué dice? El hombre que tiene su propia justicia no puede sujetarse a la justicia de Dios. Entonces, ¿quién es el que no se puede sujetar a la justicia de Dios? El que tiene su propia justicia. Las personas, ¿por qué van a tener su propia justicia? En la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Cuando dice no hay justo ni aun uno, ¿a qué se refiere? Luego una persona no es justa porque esa persona se gana con sus comportamientos, con su forma de ser o con su forma de expresarse. ¿No se gana el cielo? De ninguna manera, el cielo no se gana por nada que nosotros hagamos. En la Biblia cuando dice no hay justo ni aun uno, si seguimos leyendo de ahí en adelante, el versículo 19 dice, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Sigue diciendo qué cosa hace que una persona no sea justa cuando una persona está en la ley. ¿Y cómo sabemos que alguien está en la ley? ¿Qué cosa evidencia cuando una persona está en la ley? Le preguntamos a las personas, bueno, ya que tú me dices que eres pecador, ¿por qué eres pecador? ¿Por qué me dices que eres pecador? La persona dice, no es que yo miento, aunque yo no quiera, pero es que uno miente. Es que uno peca hasta con el pensamiento, con las miradas. Uno puede mirar algo que no debió mirar, ya se volvió pecador porque miró algo que no tenía que mirar. Uno dijo algo que no tenía que decir, entonces ya uno se volvió pecador con el pensamiento, con palabras, con miradas. Así las personas dicen que son pecadores. Cuando se expresan de esa manera, ¿sabe qué es lo que están nombrando? La ley. La Biblia dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Pero las personas que se están mirando a sí mismos, ¿qué ven?
Todos somos pecadores, claro. Por supuesto, lógico, obvio, por supuesto. Llaman a tres personas, tres seres que conocen muy bien, por supuesto, lógico, obvio. Pero cuando miramos la Biblia no tiene nada que ver con nuestra lógica, con nuestro punto de vista. El versículo que hemos considerado el día de hoy, Romanos 6:20, dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. El que todavía es pecador, Jesús como lo dijo, Juan 8:44, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Si una persona dice, claro, no es que todos pecamos, esa persona está diciendo que es pecadora. Claro, no es que todos pecamos todos, es que ¿quién va a decir que no? Todos pecamos. Por hablar con la prudencia humana, ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer a un lado? Para hablar con la prudencia, la lógica humana, lo que nuestra lógica nos dice, ¿qué es lo que es necesario dejar a un lado? La palabra de Dios. Toca coger la palabra de Dios y colocarla a un lado para decir, claro, todos somos pecadores. Pero si tenemos la palabra de Dios aquí al frente, no podemos expresarnos de esa manera. Porque lo que está escrito acá es opuesto a la lógica. Lo que está escrito en la palabra de Dios no tiene nada que ver con el sentido común humano. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa esto? Que en el momento que llegamos a ser justos, ¿de qué cosa vinimos a ser libres? Diciendo ese versículo al revés, volteándolo. Entonces, cuando llegamos a ser justos, cuando llegamos a alcanzar la justicia de Dios, ¿de qué fuimos libres? Del pecado. ¿Qué dejamos de ser? Pecadores. Para muchas personas no tiene sentido, nunca vamos a dejar, así se expresa, ¿no? Nunca vamos a dejar, y lo dicen con una seguridad, nunca vamos a dejar de ser pecar. ¿Por qué hablan así? Porque el ser humano habla así. Si la Biblia dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. El que es justo, ¿qué va a decir con su boca? Ya todos fuimos justificados. La Biblia dice, Jesús resucitó, Romanos 4:25. ¿Jesús para qué resucitó? Jesús resucitó para nuestra justificación. Así dice la Biblia. Jesús resucitó para nuestra justificación. El que es justo ya no es más pecador. El que es justo escuchó esa voz que Jesús dijo, vete y no peques más. El que es justo ya no puede volver al pecado, no puede. Porque no se hace pecador por obras. Nadie se hace pecador por obras. Las personas piensan que sí, claro, es que cuando usted codicia, cuando usted un mal pensamiento, cuando usted hace, hasta con un pensamiento, así se expresa el ser humano, por lógica, a través de lógica, de obvio, de por supuesto. Usando lógico, por supuesto, obvio, el ser humano en que se convierte, pecador. El ser humano piensa que de esa manera es pecado, pero no. Bíblicamente nosotros fuimos pecadores no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Por eso no se convierte una persona en pecadora a los 5, 6, 7 años. Una persona es pecadora desde antes de nacer, porque no nos convertimos en pecadores por algo que hubiéramos hecho. Para quienes no tiene sentido el decir que uno es pecador aún desde el vientre de la madre. Para quienes no tiene sentido, para las personas que son pecadores por obras, los que creen que se es pecador por algo que hagamos. Tiene sentido, es lógico, obvio y por supuesto. Pero cuando miramos la Biblia, esa persona lo que está atestiguando con su boca es para su propia condenación. Por no mirar lo que está escrito en la palabra, se condena con sus propias palabras. Al decir, claro, todos somos. Pregúntele a la mayoría de las personas, todo el mundo. Bueno, de pronto habrá uno que se le ha zafado un tornillo, pero el resto de las personas que va a decir, todos somos pecadores. Así las personas se expresan. ¿Son pecadores? ¿De verdad son pecadores?
¿qué tienen que ver con la justicia de Dios? Si son pecadores, no han alcanzado la justicia de Dios, no son justos. Espero que meditando en esta palabra que hemos considerado el día de hoy, tan sencilla, ¿no? Romanos 6:20. Cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos nada que ver con la justicia de Dios. Si todavía dices que eres pecador, medita sobre lo que dice este versículo que hemos considerado el día de hoy. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra nos muestra claramente dos cosas opuestas, el pecado y la justicia de Dios. El que peca es el pecador. El que peca, bíblicamente, es pecador. El que baila es bailarín, el que peca es pecador. El que peca, el pecador, es esclavo del pecado. El que es justo, ¿de qué cosa de qué cosa se hizo justo? De la justicia de Dios. Pero son dos cosas opuestas. No se puede ser justo y ser pecador. Lo que evidencia este y muchos versículos más de la Biblia, el que es pecador no tiene nada que ver con los justos. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. La congregación de los justos es la iglesia. Gracias, Padre, por permitirnos meditar todos los días sobre un versículo. Ahí vemos tu corazón, lo que es opuesto a nuestra lógica. Permite que las personas que van a ver esta predicación, la repetición en YouTube o en TikTok, se queden con tu justicia, se queden meditando cómo hago para poder ser justo. Si piensan que todavía son pecadores, si su lógica no les deja ver otra cosa, permite que sigan escuchando las predicaciones que aquí tenemos, porque la única forma de que una persona pueda tener fe, pueda creer lo que está escrito en la palabra de Dios, de que Jesús nos justificó, la única forma de que una persona lo logre creer es por el oír por la palabra de Dios. Padre, gracias te damos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Todos los días estamos considerando un versículo. Lamentablemente noto que el número de personas se disminuyó de 70 a 60 mientras estábamos orando. 10 personas, ¿cómo consideran la oración? Como basura, como, ya terminó. La oración es lo más importante. Es espantoso ver esto. Como más del 10%, como el 15, el 12% se fueron. Apenas empezamos a orar, se van. Bueno, espero que meditando sobre la palabra del día de hoy y sobre esto último que estamos diciendo, consideren dónde han estado, qué es lo que están mirando, con qué óptica están mirando el mundo espiritual. Nos vemos esta noche dentro de 14 horas.